Doctora, le reiteramos, tiene 5 minutos para exposición libre. Si no concluye su idea en esos 5 minutos, tiene 2 para que lo concluya. Y luego viene una tanda de preguntas durante 15 minutos. Su tiempo comienza a correr, así que tiene la palabra. Muy buenas. Saludos a todos los honorables consejeros que componen este Consejo Nacional de la Magistratura. Voy a ser breve, en esos 5 minutos creo que no pasaré de ellos. Mi nombre es Alba Luisa Birmarcos, soy abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la carrera de Derecho. Luego de haber sido egresada de pregrado, entré a estudiar estudios especializados en la misma universidad, invistiéndome con un posgrado en Derecho Procesal Civil y posteriormente una maestría en Derecho Procesal Civil. De igual manera, continué mis estudios entonces en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde hice una especialidad en Derecho Penal. Eso en cuanto a los estudios ordinarios del derecho. Con relación a estudios en el tema que nos ocupa ahora, que es el derecho constitucional, mi inquietud inició respecto a los derechos constitucionales cuando a principios de los años 90-94 di la materia con el hoy magistrado Milton Ray Guevara, que fue mi profesor, y ello me llevó a muchas inquietudes hasta el punto que a la hora de presentar mi anteproyecto de tesis, lo elaboré con relación al defensor del pueblo, a lo que hoy tenemos constituido como el defensor del pueblo y que en Europa le llaman el ombudsman. Posteriormente presenté la tesis en una propuesta referente al defensor del pueblo para instaurarlo en la República Dominicana y obtuve una calificación sobresaliente de 98 en ese sentido. De ahí entonces continué, eso me permitió a mí hacer la investigación para esa presentación de tesis, me permitió a mí conocer todo lo relativo a los derechos humanos en el sistema regional, es decir, la Organización de Estados Americanos, y también lo relativo a los derechos humanos con relación a la ONU. De igual manera, y con esa misma inquietud, ya cuando entré a la Escuela Nacional de la Judicatura para prepararme o formarme como juez, tuve la oportunidad de estudiar allí Derecho Constitucional, ya que la Escuela Nacional de la Judicatura hace énfasis en la protección de los derechos fundamentales en todos los procesos. De ahí que entonces, ya graduada de la Escuela Nacional de la Judicatura y nombrada como juez, vuelvo e ingreso a la misma escuela en el 2009 a estudiar Derecho Constitucional. En el mismo año, ya a finales del 2009, viajé a Buenos Aires, Argentina, a estudiar Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Al regreso, año más tarde, ya cuando la Constitución había sido reformada en el año 2010, entonces reingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura para actualizarme en el estudio de Derecho Constitucional, de ahí que, conforme los certificados que obran en el legado de documentos que le fue presentado, me mantuve 145 horas de estudios continuos en la Escuela Nacional de la Judicatura para actualizarme en el derecho constitucional. Posteriormente viajé a Bogotá, Buenos Aires. Como es una referente en materia de derecho constitucional, fue mi inquietud viajar a aquel país y en la Universidad del Rosario pude allí estudiar nuevos escenarios de litigación constitucional. De igual manera, volví a viajar a la misma ciudad y en octubre de este año estudié en la Universidad Libre de Bogotá y en la Universidad Francisco de Padua Derecho Penal Constitucional. De igual manera, debo referirle a este honorable consejo que soy autora de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional que acaba de aprobar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para la Universidad UFE en el pasado mes de junio, la cual además coordino por convenio con la universidad e inicia en el próximo mes de enero varios programas de maestría de Derecho Constitucional.
Soy autora también de la maestría en Derecho Inmobiliario y Procesal Inmobiliario, que también fue aprobada por la MESI y que inicia también en el mes de enero. De igual forma, soy autora de la maestría en litigación y prácticas, ejercicio de la abogacía, litigación y prácticas, que fue presentada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y aprobada por el Consejo de Posgrado de la universidad, la cual está en trámites de aprobación ante el MESI. Sí, el tiempo terminó. Si le falta algo, puede utilizar los 2 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Habría que decir muchas cosas más, pero quiero puntualizar que he trabajado en equipos dentro del Poder Judicial, que tengo la experiencia de trabajo en equipo, ello porque siendo Ministerio Público fui coordinadora de 2 áreas dentro del Ministerio Público, fui coordinadora también de los tribunales de jurisdicción original del Departamento Central, que dicho sea de paso, es el departamento más grande que tiene el Poder Judicial en todo el territorio de la República. Y además porque en la actualidad pertenezco a la segunda sala del Tribunal Superior de Tierras. Como tal, es un tribunal colegiado y la experiencia vivida allí en trabajo de equipo ha sido extraordinaria, hasta el punto que al día de hoy esta sala, que está presidida por la magistrada Mercedes Peralta, está en mora cero. No hay un solo expediente pendiente al día de hoy de todos los que nos asignaron durante el presente año. Ello se debe precisamente al trabajo en equipo, a la dirección trazada por la presidencia y que nosotros, los miembros de dicha sala, colaboramos para la consecución del fin de la justicia. Deseo llegar al Tribunal Constitucional porque creo que debo entregarle al país la experiencia que hasta ahora he tenido en el ámbito de la justicia y la vocación de servicio que a mí me caracteriza. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Tiene la palabra el presidente del Senado, Reinaldo Paredes. Muy buenos días, magistrado. La recusación es una figura a la que recurre una parte en un litigio para impugnar o si tiene cierta aprehensión del desempeño de ese juez en ese litigio. En el caso de la jurisdicción constitucional, ¿cuáles casos prevé la ley sobre la materia en que un juez del Tribunal Constitucional puede ser recusado? El juez del Tribunal Constitucional no puede ser recusado. Los jueces que conocen en materia constitucional de primera instancia sí pueden ser recusados y se recusarán conforme a la ley 137 ante el superior o ante el presidente de sala. Es decir, que en el caso del Tribunal Constitucional la ley no admite recusación alguna. Así es, señor presidente del Senado. Es correcto. Senador Paliza. Muy buenos días, magistrada. Buenos días. Algunos temitas puntuales que tratar. Usted tomó mucha notoriedad pública con el tema, el caso que le tocó conocer sobre Bahía de las Águilas y la devolución al Estado Dominicano de los terrenos allí involucrados. Creo que es una decisión que todos felicitamos. Sin embargo, posterior a esa decisión, reposa otro caso que también resaltó en los medios de comunicación, y fue una comunicación que usted recibió el 27 de abril de este año, en donde el Consejo la trasladaba o intentaba trasladarla de posición. ¿Nos puede ilustrar un poco por qué se dio o por qué se propuso el traslado? No estoy atento si eventualmente se dio. Bueno, sí se dio el traslado. Es una prerrogativa del Consejo del Poder Judicial hacer traslados a los jueces siempre y cuando cumpla con el artículo 62 de la ley que nos regula. Y en el caso de la especie, el Consejo del Poder Judicial cumplió porque dio una resolución motivada y dijo que para mejor funcionamiento de las salas debía ser trasladada. De hecho, fue un traslado fructífero porque la segunda sala, donde el honorable señor presidente de la Suprema Corte de Justicia y los demás consejeros decidieron trasladarme, está en mora cero, gracias al señor. Cuando hice una comunicación, lo hice debido a que salió en los medios de comunicación que el Consejo del Poder Judicial me trasladaba porque había faltado al respeto a un superior jerárquico.
Y yo desmentí la situación porque los jueces en el ejercicio de esas funciones no tienen superiores jerárquicos, solo la ley y la Constitución. Y esa fue mi aclaratoria en los medios de comunicación, única y exclusivamente en ese ámbito. En lo demás, pues saludo la decisión del Consejo Nacional, del Consejo del Poder Judicial de hacer efectivo dicho traslado, toda vez que me ha dado a mí la oportunidad de trabajar con un excelente equipo que ya, como les manifesté, tenemos la sala en 0 mora al día de hoy. Bien, que me parece interesante, sobre todo su experiencia en materia de tierra y está muy dada a las realidades con las que me enfrento hoy como legislador. Uno de los temas que se discute en el marco del Congreso es una iniciativa que busca regular los recursos costeros y marinos que se consagran o están consagrados en el artículo 15 de la Constitución de la República. Y la parte infine de ese artículo reza de la siguiente manera: los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará, y concluye un poco más adelante el artículo. Me pregunto, ¿qué opinión le merece usted, considerando esa parte infine, las restricciones de hecho y no de derecho que imperan en nuestro país en torno al libre acceso a las playas, costas y demás? Bueno, la misma ley establece o la misma Constitución establece que la ley regulará el acceso. De tal manera que, si bien es cierto, existe el derecho de privatizar aquellos terrenos que son adyacentes a las costas marinas, también existe el derecho del ciudadano para accesar a las playas y a los sitios turísticos. Sin embargo, es el legislador que debe regular de qué forma y de qué manera se debe accesar. Toda vez que impedir de manera absoluta el acceso de los ciudadanos dominicanos a esas playas o costas que son del Estado Dominicano y que por ende son de todos, pues violaría el derecho al tránsito y el derecho al disfrute de la cosa de todos. Muy bien. Y por último, presidente, creo que es un tema interesante por más su expertise en el tema. ¿Cómo magistrada, en su opinión, podemos armonizar el derecho a la expropiación que tiene el Estado en virtud del interés colectivo con el derecho a la propiedad privada que tenemos todos nosotros? Sí, cómo no. Es una pregunta muy interesante. De hecho, a mí me ha causado inquietud y he tenido que decidir incluso al respecto en un momento determinado. Fíjese, lo que pasa es que cuando la Constitución de la República le da esa prerrogativa al presidente de expropiar propiedades privadas, lo hace con la intención de que la razón de expropiación vaya a obtener o vaya a tener el ciudadano un beneficio mayor. Es decir, el Estado Dominicano no pudiera expropiar, por ejemplo, para entrar dentro del comercio el bien expropiado, sino para un bien público, para hospitales, calles, iglesias y demás escuelas, pero nunca sería para comercializar. Por ende, entonces, como la expropiación lo que busca es un determinado terreno, una superficie determinada necesaria para la realización de alguna obra pública, obviamente que frente a ese bien común, pues decae lo que sería el derecho de propiedad privada. Presidente. Ya la había pedido antes. Sí, ok. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días. La doctrina constitucional se ha mencionado en diversas ocasiones sobre los llamados derechos prestacionales. Me gustaría saber si entiende usted que están contemplados ellos en la Constitución nuestra y a qué se refiere y qué pudiera hablarnos sobre ese tema. Sí, como no, señor Procurador General y miembro del Consejo. Los derechos prestacionales, como se llama, es una creación doctrinal y están contemplados en la Constitución de la República y se refieren básicamente a los derechos económicos, sociales y culturales, porque son aquellos derechos que necesitan ser regulados por una ley para poder ser reclamados ante la autoridad pública.
no tienen autonomía, como por ejemplo tiene el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, en donde si a mí se me violenta el derecho a la libertad, yo puedo acceder a un tribunal y solicitar la reposición de ese derecho. Mientras que si, por ejemplo, no tengo vivienda, esto para dar ejemplos prácticos, no tengo vivienda, no puedo acceder o no debo procurar que los poderes públicos me provean a mí de una vivienda, porque entonces habría una situación que pudiera inferir en lo que es la economía del Estado. De tal manera que los derechos prestacionales deben estar regulados, su prestación, por una legislación. Y de hecho la Constitución manda que la ley regulará ese tipo de derechos para de ese modo poder entonces introducir en lo que es el presupuesto nacional el gasto, o sea, los fondos de donde va a utilizar el Estado Dominicano, los poderes públicos, para poder entonces hacer efectivo ese derecho prestacional. Muchísimas gracias. Profesor, señor presidente de la Suprema. Sí, el micrófono mayor. El Estado está compuesto por diferentes, llámale entidades, otros llaman instituciones, y le da diferentes categorizaciones. En el caso, por ejemplo, de la justicia, al órgano superior le llama Poder Judicial. En el caso del Tribunal Superior Electoral, lo califica como órgano. Y en el caso del Constitucional, lo califica como tribunal. Desde la óptica constitucional, para ti, ¿qué importancia tendría la categorización entre poder, órgano y tribunal? ¿Entre, perdón? Entre poder, órgano y tribunal. Perfectamente, señor presidente de la Suprema. Mire, los poderes del Estado están claramente definidos en la Constitución de la República y se refiere a tres, básicamente: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el hecho de que otros órganos no estén contenidos dentro de esos tres poderes no significa que no pertenecen a lo que es el Estado Dominicano. Por esa razón, entonces, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, aunque pertenecen a lo que es el Estado Dominicano como órganos, sin embargo, no pertenecen a ninguno de los tres poderes. Son, entonces, órganos del Estado Dominicano distintos en cuanto a su, digamos que, conformación a lo que son los tres poderes básicos del Estado, con la doctrina de Montesquieu. Diputada Josefa. Buenos días, señora Alba Luisa Abel Marcos. Buenos días. Me siento orgullosa de ver una mujer tan empoderada, con gran formación académica y con tanta fluidez verbal. Muchas gracias. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es sobre el principio constitucional de la irretroactividad de la ley. Y la segunda es sobre qué opinión le merece el incumplimiento de los 60 metros de playa por parte de los negocios en los lugares turísticos. La primera, perdón. La primera es que se me refiera, por favor, al principio constitucional de la irretroactividad de la ley. Perfecto. Y al mismo tiempo entendió lo de los 60 metros de playa. Perfecto. Correcto. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Mire, con relación al principio de irretroactividad de la ley, la Constitución es clara y la ley es irretroactiva. Esa es la regla general. La regla general es que la ley no tiene efectos hacia el pasado, excepto cuando ella favorezca. Se dice en común que la ley es retroactiva si favorece al reo, pero como ha habido una amplia constitucionalización de todos los derechos, pues no solamente debe ser retroactiva o considerarse retroactiva cuando favorece al reo o al que está a su judice, sino en todos los casos que favorezca los derechos fundamentales. Ahí la ley pudiera entonces, luego de hacer el tribunal que le corresponda, examinar el asunto, una hermenéutica y determinar si en el caso específico que se le ha presentado, pues esa ley o esa aplicabilidad puede ser materializada en esa hermenéutica.
Con relación a los 30 metros o 60 metros que debe dejarse libres en las costas, bueno, no sé exactamente a lo que usted se refiere, si cuál es mi criterio porque están ocupados o pueden estar ocupados. Mire, la experiencia que he visto conforme he podido observar en las diferentes playas, sobre todo, es que muchas veces los particulares ocupan parte de la franja marina con negocios, restaurantes, kioscos y demás. Violentando derechos de los ciudadanos. Y violentando un derecho que es un derecho público de todos. Creo que más que nada es un tema de los gobiernos municipales que deben cuidar, porque los ciudadanos que moramos y habitamos y tenemos actividades dentro de ese ordenamiento territorial municipal, pues cumplamos con las normas, porque cuando nosotros comenzamos a cumplir la norma entre casa, pues obviamente que todo se va ampliando y finalmente el país entero pudiera estar en las mismas condiciones. Es decir, no le podemos dejar cuestiones que son internas de los pueblos, de las ciudades, solamente al Ejecutivo o a los poderes altos del Estado, sino que debemos comenzar por arreglar las cuestiones que no están correctas dentro de un entorno determinado, para de ese modo entonces llevar el ejemplo a toda la ciudadanía y poco a poco ir, bueno, pues tratando de evitar este tipo de situaciones. De hecho, soy de criterio que ha habido permisibilidad en ese sentido por los gobiernos municipales y que al menor intento de construcción dentro de la franja marina, pues ni se debería dejar que culminaran esa construcción. Ese es mi criterio. Gracias. Muchas gracias. No habiendo más preguntas, doctora, muchísimas gracias y desearle mucha suerte. Muchas gracias al honorable consejo.